toda la obra de Don José está transida de un fondo bíblico, pues los tres intereses míos podríamos decir que son la poesía española, los pájaros y la literatura bíblica, pues han producido este libro y estoy muy contento y honrado también de poder compartir estos momentos con don José, que también además es amigo. Así que eso es lo que creo forma el trasfondo de este pequeño libro. A mí el libro me parece espléndido. Ha mezclado, además de lo que, como ha dicho, su saber bíblico, su amor a los pájaros, ha puesto también parte de su vida, cuenta unas cuantas cosas personales que son muy importantes más en este momento, en donde parece que la poesía y la literatura serían una cuestión de oficio y no una cuestión que está intrincada con la vida, como siempre lo ha estado y lo estará. Entonces, estas dos o tres todos que hace el autor Stuart de su propia vida y de gente que conoce y que está muy vinculado con una manera de expresión bíblica o con lo que yo he contado los pájaros, el terror mismo ante el halcón, todo esto, pues hace que el libro esté vivo, me parece, y sea bonito, y sea hermoso. En la poesía de pájaros de don José, el pajarillo volandero es un símbolo también del ser humano, pletórico de ilusión y esperanza, y no obstante expuesto a una sombra, que en la poesía de él es la sombra, bien de los predadores como el halcón, bien también del descuido o la irresponsabilidad del hombre, que envenena a los pájaros o los mata. Y en este sentido creo que enlaza con el concepto bíblico del hombre también pletórico de vida y esperanza, no obstante que sobre él planea la sombra, que puede ser la enfermedad, el accidente, la mortalidad en una palabra. Y este simbolismo de los pájaros, por lo tanto, es importante. Los pájaros dan música, color, alegría, pero también son maestros que nos hablan y nos hacen pensar en cuestiones también de trascendencia. El prólogo es una cuestión que lo pidió Stuart, y yo me pareció que ya era el colmo de la personificación, pero por otro lado, como se trataba de una cosa de amigos, pues qué mismo da, pues está muy bien. Pues así lo hacemos entre los dos, todo queda en casa. Y por eso está el libro hecho, el prólogo hecho muy a esta medida, creo que no tiene ninguna pretensión y se dicen unas cuantas verdades. Y esto que yo cuento es verdad. Esta es una rusa amiga que estaba fue visitada por un profesor español que pasó por San Petersburgo, y entonces hablaron de mí. Y entonces dice que un gorrión se puso en la mesa y dijo: pues este es Pepe. Me hizo mucha ilusión porque, bueno, ya saben el amor que yo tengo a estos pájaros. Yo sé, quizá por los que más frecuento, ¿no? Igual que los estorninos, aunque los estorninos son ya personas respetadas, ya tienen, y no digo nada, los cuervos. Y es lo que cuento, me voy a contar aquí, pues esto, cómo se hace. Lo que le pasaba a la amiga de Reis, cómo se hace en literatura, cómo se documenta uno. Hombre, hay dos maneras de hacer literatura, una en un plano, digamos, intelectual, con lo cual la literatura tiene una vida más corta, ¿no? Queda, más que corta, puede ser muy amplia, pero reducida a un grupo de estudiosos, quizá. Lo que está en primer lugar es el texto y no el autor. Hay alguna garantía de que... Lo otro, hombre, cuando se tienen 15 años o 16 años, a lo mejor es bonito soñar con ser Shakespeare, pero después ya es una tontería. Y entonces pues ya deja uno de irse. Y si logra un texto que sea mínimamente decente, y si es bonito, pues mejor. Y esto es lo que... Sí, hay varios salmos que elogian el canto, la alegría de los pájaros. Textos clásicos del libro de Job también. Nuestro Señor habló de los pájaros y tuvo un cariño especial por los
gorrioncillos, que además son uno de los temas preferidos de la poesía de el señor Jiménez Lozano. El título del libro, Las hijas del canto, viene de un poema con el que finaliza el libro de Eclesiastés, y es una visión sombría del fin del mundo que dice que todas las hijas del canto serán abatidas. Y ese símbolo, un mundo sin pájaros, es estremecedor y casi terrorífico también. Pero desde la propia creación, donde el espíritu se cernía sobre el abismo, la paloma que descendió sobre la cabeza de Jesús, la poesía bíblica está llena de alusiones a los pájaros. Las codornices vienen a refugiar. Muy poca. No solamente hay muy poca, sino que existe una tradición antibíblica. Nuestro barroco fue más que nada antijudío. De modo que los protestantes serían judíos. Y después todo disidente del tipo de españolidad de la época es un judío. Por ejemplo, en la Pascua judía hay una cosa muy bonita que hace el niño pequeño, pregunta, el más pequeñín de la casa, pregunta por qué cenamos hoy o por qué estamos reunidos hoy. Y entonces el mayor, el más viejo de la casa, le explica. Y se canta una canción que en toda los que son sefardíes siguen cantándola en castellano, sobre el cabretico, la familia que compra un cabrito para celebrar la Pascua, y al cabrito se le come el perro. Entonces se quedan sin cabrito. Entonces se invoca al palo para que pegue al perro, el palo se le pide al fuego para que le queme, para apagar el fuego viene el agua se lo bebe el buey, al buey le mata el solef, el carnicero ritual. ¿Y qué pasa? Pues que la violencia se va multiplicando 7 veces y entonces el ángel de Yahvé es el que dice basta, ¿no? Y ya no hay más muerte. Bueno, pues esto, hay incluso un ritornelo de ridiculización acerca de un gallo que come una porquería y va a ir a una boda. Es decir, toda esta risibilidad de este aspecto se da. Hay incluso unas parodias bíblicas que tienen que intervenir las autoridades eclesiásticas porque se pasan de tono, son de tono de exposición, que es grosera, no por otra cosa. Los demás tonos, pues eso, son cada cual da el suyo. Porque son una burla de la... Es ese miedo a judaizarse y el aprovechamiento de los... Como pasa siempre, la gente poco talentosa aprovecha cualquier cosa para explayarse. Bueno, pues por eso hay muy poco. En la pintura española, estas grandes escenas bíblicas, José y sus hermanos, se dan, pero se dan como se dan el nacimiento de Venus, exactamente igual, como son adornos o historias que hacen los pintores, y en la tradición escrita es peor. La tradición escrita es escasísima las referencias, incluidas las referencias criticales de los sermones. Hay que ir una señorita que recientemente ha estudiado una cosa que estaba por estudiar, que es la provincia de diócesis de Soria y Sigüenza solo. Aquellos clérigos que ella demuestra que han estudiado en París, de los que han estudiado en Osma o en Salamanca, y va una diferencia de cultura y una diferencia de sensibilidad extraordinaria. Y los de aquí tienen un tinte todavía antijudío irremediable, mientras los que han estudiado en París ya se les han espantado todas estas cosas. De modo que eso sería para estudiarlo despacio, y sí, algo así me he comprometido yo con estudiar a hacer, a ver si sale.